Hey, good morning, everyone. I'm Elda Orduño, and I'm your HR director. And I am accompanied by Jennifer Graham, the associate director, and Lisa Culp, our HR analyst. And we also have Leonor Gomez. She's our Spanish translator joining us this morning. Buenos días. Briefly, before we start our presentation, we'll ask everyone to keep their videos and phones on mute. If you are on the Teams video, if you have any questions as we go along, just type them into the chat and I'll respond to them. And then if you are on a telephone, we will give you an opportunity to ask questions at the end of the presentation. I'm going to, shall I interpret that? Go ahead and interpret that. Go ahead if you, okay. Yes. Si están presentes por teléfono, por favor, en el lugar de chat, ahí van a indicar sus preguntas y al final les respondemos a las preguntas. Pero si están presentes por video, entonces muden sus micrófonos, por favor. I think that's it. I will go ahead and turn this over to Lisa Culp and we will get the show on the road. Thank you. Okay, Lisa. Ahora vamos a pasar la palabra a Lisa Culp y luego vamos a empezar. Thank you, Elda. Good morning, everyone. Welcome to Open Enrollment. Buenos días, todo el mundo. Bienvenidos a la inscripción abierta. Leonor, if I'm talking or speaking too, if you'll just let me know and I will slow that down for you, please. Will do, but it seems like your rate is very perfect. Thank you. Thank you. All right, open enrollment takes place between April 1st and April 30th. Bueno, la inscripción abierta toma lugar entre el 1 de abril y el 30 de abril. And is the only time of year you can make changes to your benefits without a qualifying event taking place. Y es el único tiempo del año donde usted puede modificar, agregar o desinscribirse de cobertura sin que ocurra un evento que lo califique. Any changes you would like to make will need to be done on ADP and must be submitted by April 30th. Cualquier cambio que usted quiera efectuar tendrá que estar hecho o realizado a más tardar el 30 de junio 2020. I'm sorry, I got the wrong date. April 30th. Para el 30 de abril. Thank you. If you do not wish to make any changes to your coverage and are wanting to participate in the flexible spending account, no action is required. Si acaso no desea hacer ningún cambio a la cobertura y no quiere participar en la cuenta de flexible por gastos médicos, no hay nada que tenga que hacer. Also, if it is your first time enrolling in the health savings account, you will then need to complete a form to enroll. Además, si es la primera vez que usted se inscribe en una cuenta de flexibilidad para gastos médicos, tiene que completar un formulario para inscribirse. What is new for the 2021-22 plan year? Ahora, ¿qué es lo nuevo para el año del plan 2021 a 2022? There are a few changes this year. Hay algunos cambios este año. A nominal price increase on all medical plans. Y hay un incremento a la prima de todos los planes médicos que es solamente un incremento mínimo. And the removal of a limitation on prescriptions for HDHP participants.
Y también se ha excluido un límite para los planes de recetas de HDHP. Also, for those who would like to cover dependents for vision and dental until age 26, También para esas personas que quieren tener cobertura para dependientes hasta la edad de 26 para dental y la visión. this can now be done without proof of full-time student status. Esto ya se puede hacer sin comprobante que es estudiante de horas completas. We do, however, need proof on file of their eligibility. Sin embargo, necesitamos el comprobante en nuestros expedientes que reúnen los requisitos. What is the difference between an exclusive provider organization and a high deductible health plan? ¿Qué es la diferencia entre un proveedor de organización exclusivo, EPO por sus siglas en inglés, y un plan médico de alto deducible, que es el HDHP? Here are the basic differences between an EPO and an HDHP. He aquí las diferencias entre un EPO y un HDHP. For the EPO and the EPO buy-up plans, Para los planes de EPO y EPO de incrementos para comprar más cobertura con más incremento de costo, you have immediate cost share copays, hay compartición de gastos inmediatamente con copagos. and you also have the ability to elect a flexible spending account. Y también tienen la habilidad de elegir una cuenta flexible para gastos médicos. For the HDHP and HDHP buy-up plans, Para los planes HDHP y HDHP, planes para comprar más cobertura con más dinero, you must meet deductible prior to any cost share. se debe de cumplir con el deducible antes de compartir cualquier costo. There are a multitude of no-cost preventative prescriptions. Hay una multitud de recetas preventivas sin costo. These plans are lower in rates, Las tarifas son más bajas and you may elect the health savings account. y puede elegir inscribirse en una cuenta de ahorros para gastos médicos. Keep in mind, whatever plan you choose, Recuerde que cualquier plan que ustedes opten tomar, using a provider in the Blue Cross Blue Shield network will provide you with the most coverage. se le aportará más cobertura si utiliza un proveedor en la red de Blue Cross Blue Shield, en esos proveedores. When enrolling in the exclusive provider organization plan, or the EPO, Al inscribirse en el plan organizacional de proveedores exclusivos, o sea, el EPO, benefits are payable only to contracted Blue Cross Blue Shield providers. los beneficios se pagan solamente a proveedores contratados con el plan Blue Cross Blue Shield, Except in the case of a life-threatening emergency. salvo en el caso de una emergencia que amenaza la vida. Members will pay a set copayment for services as outlined in the summary plan document. Y los miembros pagarán un copago fijo indicado en el plan, Such as doctor's office visits and prescriptions. tales como las consultas a su médico y recetas. Before the plan's benefits take effect, Antes que tomen vigor o estén en efecto los beneficios del plan, you must meet the plan year deductible of $500 per individual and $1,500 for family. deben de cumplir con el deducible de $500 primero por individuo o $1,500 por familia. Copayments do not apply to the deductible. Los copagos no cuentan como parte del deducible.
Coinsurance is the percentage of eligible expenses that members and the plan share when care is received. La seguro es el porcentaje que comparten los miembros con el plan cuando se reúnen los requisitos del deducible. The plan pays 80% and you as the member pay 20% after the copay. El plan paga el 80% y usted paga el 20% después que se ha cumplido con el deducible. You are then responsible for your share of coinsurance until reaching the plan year out-of-pocket maximum. Entonces, usted estaría responsable por pagar por la parte suya del plan hasta que se llegue al máximo del plan para ese año. The out-of-pocket maximum is the most you will pay for eligible services during the plan year. El máximo que usted pague de su bolsillo es lo máximo que usted pagará para ese año del plan. When you reach the maximum, Y cuando se llegue al máximo, the plan pays 100% for eligible major medical services for the remainder of the plan year. cuando usted llega al máximo de eso, el plan paga 100% por el resto de costos médicos principales para el resto de ese año. The out-of-pocket maximum is $6,000 per individual and $14,300 for a family. El máximo que usted pague de su bolsillo serán $6,000 por individuo y $14,300 por familia. Deductibles and medical co-payments accumulate toward the maximum out-of-pocket. Los deducibles y los copagos sí cuentan con el máximo de su bolsillo. And your prescription co-payments will apply to the out-of-pocket maximum. Y también los copagos de recetas aplican también al máximo de su bolsillo. The EPO prescription plan has stayed the same. El plan para recetas EPO se ha mantenido igual, no ha cambiado. This is a maximum out-of-pocket for an individual of $6,000 and for the family of $14,300. Sería el máximo que usted pague de su bolsillo para un individuo de $6,000 y para una familia de $14,300. There are 3 ways to fill prescriptions. Hay 3 maneras de llenar sus recetas. Retail 30-day, 30 días con un al minoreo en una tienda o lugar. retail 90-day, 90 días de medicamento en algún lugar que dispensa. and your mail order 90-day. Y orden por correo de 90 días de receta. Prescription plan still offers 3 tier levels. Y se ofrece 3 niveles de recetas, de tipos de recetas. Your generic and low-cost brand name, Las recetas genéricas o de bajo costo de nombre de marca. most formulary brands and high-cost generics. La mayoría de formularios de receta o de alto costo de genéricos. And your non-formulary brands and generics. Y las marcas no formularias de recetas y genéricas. And just so that you all know out there, all of our summary of benefits for all of the plans is located if you go to the Human Resources webpage on the Cochise County webpage. Go to that, and then on the left, there is an orange tab. Click on that for benefits. Y para que sepa todo mundo, todos estos planes están indicados también en el sitio web de Recursos Humanos. Acuden a la página del Condado de Cochise y justo abajo en la página de Recursos Humanos está una barrita anaranjada y allí hagan clic para recibir esa información.
slide shows the EPO rates. Bueno, he aquí las tarifas para el plan de EPO. Please be advised, Por favor, sepan que we are experiencing a nominal rate increase in 21-22. en el año 21-22 estamos experimentando un aumento nominal o mínimo a la prima. The Board of Supervisors voted to split the rate increase with employees 50-50. Y la mesa de supervisores del condado de Cochise optó por compartir el costo, la mitad y la mitad, 50 y 50% del aumento. This slide shows the nominal price increase per pay period for this year's prices to the employees versus the new plan year. Esta diapositiva muestra el incremento mínimo que tiene que pagar el empleado, la diferencia entre este año y el año que entra. For example, Por ejemplo, last year the employee cost was $23.08 per pay period. el año pasado el costo por cada empleado era $23.08 por pago. Starting in July, it will be $23.74 per pay period. Y empezando en julio de este año será $23.74 por periodo de pago, Which is a difference of 66 cents. lo cual es una diferencia de 66 centavos. When you enroll in the exclusive provider organization plan buy-up, Cuando se ha inscrito en el plan de proveedor exclusivo, de organización exclusiva, donde se aumentan la cobertura, es EPO Buy-Up, benefits are payable only to contracted Blue Cross Blue Shield of Arizona providers. solamente los beneficios se pagan a los proveedores de Arizona Blue Cross Blue Shield, Except in the case of a life-threatening emergency. salvo en el caso de una emergencia amenazadora de la vida. Members will pay a set co-payment for services as outlined in the summary plan document. Y en el documento del resumen del plan, ahí indica los copagos que van a pagar los miembros, que será un copago fijo, Such as doctor's office visits and prescriptions. tales como visitas al consultorio de su médico y recetas. Before the plan's benefits take effect, Antes que tomen vigor los beneficios del plan, you must meet the plan year deductible of $250 per individual and $750 for family. se requiere que cumplan con el deducible por persona, $250, o por familia de $750. Co-payments do not apply to the deductible. Los copagos no cuentan para agregarse como parte del deducible. Co-insurance is the percentage of eligible expenses that members and the plan share when care is received. Coaseguranza es el porcentaje que los miembros tienen que pagar cuando se reciben. I'm sorry, can interpreter request a repeat on that? Thank you. Co-insurance is the percentage of eligible expenses La coaseguranza es el porcentaje de gastos elegibles that members and the plan share when care is received. que los miembros y el plan comparten cuando se reciben esos cuidados. The plan pays 80% and you as the member pay 20% after the copay. El plan paga por el 80% y usted como miembro paga el 20% después que se cumpla el deducible, perdón. You are responsible for your share of co-insurance until reaching the plan year out-of-pocket maximum. Usted es responsable de compartir la parte suya de la coaseguranza hasta llegue al máximo que ha pagado de su bolsillo que permite el plan.
The out-of-pocket maximum is the most you will pay for eligible services during the plan year. El máximo de su bolsillo es lo máximo que usted pagará durante ese año del plan. When you reach the maximum, Al llegar al máximo, the plan pays 100% for eligible major medical services. el plan pagará el 100% para servicios médicos principales que reúnen los requisitos For the remainder of the plan year. para el resto del año del plan. The out-of-pocket maximum is $4,500 per individual and $11,000 for a family. El máximo que tiene que pagar de su bolsillo es $4,500 por persona o $11,000 por familia. Deductibles and medical copayments accumulate toward the maximum out-of-pocket. Los deducibles y los copagos médicos cuentan con y son parte del máximo de su bolsillo. And your prescription copayments will apply to the out-of-pocket maximum. También los copagos para sus recetas aplican o agregan hacia ese máximo de su bolsillo. EPO buy-up prescription plan has not changed this year. Este año no ha cambiado el plan EPO, donde se aumentan los beneficios del plan de recetas. Maximum out-of-pocket is combined with medical. El máximo de su bolsillo se combina con lo médico. It's $4,500 for an individual and $11,000 for the family. Que es $4,500 por individuo o persona y $11,000 por familia. 3 ways to fill your prescriptions. Hay 3 maneras de llenar sus recetas. The retail 30-day, En locales públicas por 30 días. retail 90-day, Locales públicos por 90 días. and your mail order 90-day. O por correo, recetas para 90 días. Still offering 3-tier levels. Siempre se ofrecen 3 niveles de tipos de recetas. Your generic and low-cost brand name, Lo genérico y de marca a poco costo. most formulary brands and high-cost generics. Did we lose her? Can't hear her. We're having a hard time hearing you, Eleanor. She's on mute. Leonor, it looks like you are muted. Would you like to log off and log back in? Okay. Sorry, folks. Okay, can you hear me now? Yes. Okay, I'm not going to use my little earpiece. I'll just speak into the computer itself. I'm not sure what happened. That's strange. Okay. All righty. Lenore, I think we left off at the most formulary brands and high-cost generics. Right. Entonces, para mayoría, nos quedamos donde hay 3 niveles. El segundo es de la mayoría de las recetas formuladas y de genéricas de alto costo. And then your EPO rates are on this slide here. Y en esta diapositiva están sus tarifas o las primas y contribuciones para el plan EPO, donde se agregan más beneficios. Again, we experienced a nominal rate increase in 21-22. Otra vez, para el año 21-22, experimentamos un incremento mínimo a las tarifas.
The Board of Supervisors voted to split the rate increase with employees 50-50. Y la mesa de supervisores del condado votaron para compartir ese incremento la mitad y la mitad. This slide shows how the rate increase will impact you per pay period. Y esta diapositiva muestra cómo ese incremento le va a impactar a usted cada periodo de pago. An example would be for the employee. Un ejemplo sería para el empleado. This plan year, the rate is $39.60. Para este año del plan, la tarifa es $39.60. In July, the rate will be $40.26. En el mes de julio subirá a $40.26. And this is a difference of 66 cents. Es la diferencia de 66 centavos. With the EPO and the EPO buy-up plans, Por el plan EPO o el plan EPO buy-up, you may elect the flexible spending account. usted puede elegir también las cuentas flexibles de gastos médicos. FSA por sus siglas en inglés. FSA. The flexible spending account are pre-tax contributions made by the employee. Estas cuentas flexibles para gastos médicos es una deducción antes que les quiten impuestos para el empleado. And it is used to pay for qualified medical and dependent expenses not covered by the insurance plan. Y se utilizan para pagar por gastos médicos calificados que no están cubiertos por el plan médico. Also, you may elect to waive medical insurance and still participate in an FSA account. Además, usted puede elegir dispensar con recibir seguro médico, pero siempre inscribirse en un plan de ahorros flexibles para gastos médicos. Previously, the maximum amount you were able to carry over to the next fiscal year was $500. Previamente se permitía traspasar lo máximo de $500 en esta cuenta para el siguiente año de estos gastos. This has been increased to $550. Y esto se ha incrementado a $550. Any funds in excess of $550 on July 1st Cualquier fondos que usted tenga en exceso de $550 para el 1 de julio will be forfeited under the use it or lose it rule. será incautado, va bajo la regla, usarlo y si no usarlo, perderlo. Remember, if you want to continue your FSA after July 1st, Recuerde, si quiere seguir con su FSA, este plan, después del 1 de julio, an enrollment form must be submitted. se debe entregar un formulario de inscripción. FSAs are also available for dependent care. Las FSAs también están disponibles para cuidados de dependientes. The minimum contribution for dependent care is $100. La contribución mínima para cuidados de dependientes son $100. And the maximum contribution is $2,500 to $5,000. Y la contribución máxima es de $2,500 hasta $5,000. Depending upon your tax filing status. Dependiendo en qué situación usted tramita la declaración de impuestos. The Dependent Care FSA is an option for individuals on an HDHP as well. También esta opción de esta cuenta de FSA está disponible para las personas que tienen un plan de salud con un deducible alto, HDHP. At this time, I'm going to be handing this over to Jennifer Graham. A este momento voy a pasar la palabra a Jennifer Graham.
Good morning, everyone. I'm here to talk to you about the high deductible healthcare plan. Buenos días todo el mundo, estoy aquí para hablar con ustedes de este plan de salud de alto deducible. Obtaining services in network is the key to getting most out of any of our plans. Lo clave para sacar lo máximo de cualquier de nuestros planes es de obtener servicios de la red dentro de la red de los proveedores que hemos indicado, Blue Cross Blue Shield. And this is especially the case with an HDHP. Y suena más, especialmente es así el caso con el plan HDHP. With this plan, there are no copays and nothing is covered until you reach your deductible, which is your maximum out of pocket. Con este plan no hay nada, con este plan no se pagan copagos y usted no recibe beneficios hasta que llegue al máximo fuera de su bolsa de pagar, hasta que llegue al máximo fuera de pagar de su propia bolsa. The good news is once you reach your deductible, everything is paid at 100%. La buena noticia es que una vez que llegue y cumpla con ese deducible, el plan paga el 100% de los gastos. If you go out of network, si acaso acude fuera de la red para recibir servicios médicos, you will see that there is both a deductible and a maximum out of pocket. Entonces sí se enfrenta con ambos un deducible y un máximo fuera de su bolsillo. So for out of network, once the deductible is met, the plan only pays 50% until the maximum out of pocket is met. Entonces, cuando recibe servicios fuera de la red, entonces se tiene que llegar a un máximo fuera de su bolsillo, más solamente se paga el 50% después de eso cuando se llega a ese máximo. So one of the things that I think is a great benefit is there are a multitude of preventative prescription drugs at no cost. Una de las cosas que yo pienso es un gran beneficio aquí es que hay una multitud de recetas o drogas sin costo en este plan, de costos preventivos. And I'm going to get out of our presentation to show you this list. Bueno, voy a salir de la presentación aquí para mostrarles esa lista. This, give me just one moment. Permítanme un segundo. Okay, you should be seeing our list now. This is located on our Human Resources webpage. Bueno, esta lista aquí se va a encontrar también en nuestro sitio web, la página web de Recursos Humanos. If you take maintenance drugs, Si it toma might be on this list. recetas de mantenimiento, quizá las va a encontrar en esta lista. I encourage you to look at this list when you are making your plan selection for the coming year. Les animo que repasen esta lista al elegir qué plan quieren obtener para este año próximo. Okay, so I'm going to take a step back here. Voy a retroceder un poco, remontarme a... Okay,
So, moving on. Bien, siguiendo adelante. As we discussed, one of the benefits of this plan is the lower rates. Como ya mencionamos, un beneficio de este plan es que las tarifas o el costo es más bajo. This slide shows you the rates. Esta diapositiva muestra las primas, las tarifas, And also shows you the generous county contribution. y también muestra la contribución que ha hecho el condado de manera muy generosa. So here are comparisons of our current year to next year. He aquí comparaciones de nuestro año actual al año que entra. You can see that for an employee this year, employees are paying nothing for this plan, and next year will be 66 cents Aquí se puede per pay period. que por cada periodo de pago, actualmente cada empleado paga 0 para este plan y para el año fiscal empezando 2021-22 pagarán 66 centavos. Y la diferencia es solamente 66 centavos. Clarified, because she said that the new plan year starts in 2022. Okay, just to confirm, Para our new plan year begins July 1st. el nuevo plan para firmar empieza el 1 de julio. And here is information on the HDHP buy-up. He aquí información para el plan HDHP Buy-Up, que es de más beneficios. If you are interested in the HDHP, but the deductible and max out of pocket combined is too scary, there's this one for you. Si acaso tiene interés usted en el plan HDAP, pero le asusta un poco lo combinado del deducible y lo máximo que tiene que pagarse de su bolsillo, este quizás sea le atrae más. So with this, you'll notice there is a separate deductible and maximum out of pocket. Aquí se van a fijar que hay un deducible separado y un máximo que pagar de su bolsillo. Once your deductible is met, Una vez que cumpla con su deducible, then 10% is paid until the maximum out of pocket is met. entonces paga el 10% hasta que se cumpla con el máximo que tiene que pagar fuera de su bolsillo. If you go out of network, Si acude con servicios fuera de la red, you must pay the deductible debe el deducible and then once the maximum amount of pocket is reached, 50% is paid. y una vez que se logra el máximo de pagar de su bolsillo, entonces se paga el 50%. And with the lower deductible comes higher rates. Bueno, con el deducible más bajito, entonces las tarifas o las primas son más altas. And again, this shows the cost difference between our current year and the one beginning July 1st. Y aquí también es la diferencia del costo entre el año actual y el año que va a empezar el 1 de julio. The greatest benefit of an HDHP, from my perspective, is the health savings account. El beneficio principal, de punto de vista mío, de un plan HDAP es la cuenta de ahorros para gastos de salud. So this is a tax-favored bank account you can use to pay for medical expenses not covered by your plan.
Esta es una cuenta favorecida por los impuestos que se puede usar, es una cuenta bancaria, para usarla por gastos médicos no cubiertos por su plan. You can pay deductibles, co-insurance, dental bills, vision appointments, buying glasses, things like that. Se pueden pagar los deducibles con esta cuenta, los copagos, los costos dentales, de la visión, comprar lentes, cosas así. Just to add something, the HSA and the FSA are pre-tax dollars that you would contribute. So I just want to make that clear. Solo para aclarar algo, lo que paga para HSA y FSA, esas dos cuentas, son dólares antes de sacarles impuestos. Quiero aclarar eso. Thank you, Elda. And there are many more things you can purchase with your HSA. Y hay tantas más cosas que puede usted comprar con su cuenta de HSA. To be eligible for an HSA, you must be enrolled in a high deductible healthcare plan. Para reunir los requisitos para estar inscrito un plan de ahorros de salud para gastos médicos, debe de estar inscrito en un plan de alto deducible, HDHP. And you cannot be covered by another non-qualified plan. Y no se le permite estar cubierto por algún otro plan no calificado. In addition, you cannot be claimed as a dependent on another person's tax return. Además, usted no puede ser reclamado como un dependiente en la declaración de impuestos de alguna otra persona. And you cannot be enrolled in Medicare. Y tampoco puedes ser miembro o inscrito en Medicare. The county contributions to your health savings account include the following. Bueno, el condado hace contribuciones a su cuenta de ahorros, que incluye lo siguiente. The county contributes $500 a year to your HSA. El condado deposita $500 al año a la cuenta de ahorro suyo, HSA. You'll receive $19.23 per pay period from the county in your HSA. Cada periodo de pago se le deposita $19.23 de parte del condado para su cuenta para gastos médicos, HSA. Another way you can contribute is by participating in wellness activities. Otra manera como que usted pueda participar de contribuir es participar en actividades del bienestar. You can receive up to $500 in your account by doing these activities. Al usted cumplir con estas actividades, puede recibir hasta $500 más en esa cuenta de ahorros. If your spouse is on the plan and participates, you can get more money in your account as well. Si su cónyuge participa en este plan, también puede usted recibir más dinero en esa cuenta. For example, we just had a health risk assessment. Por ejemplo, acabamos de realizar una evaluación de riesgos en la salud. If you participated in that and have a health savings account, you'll get $25 in your HSA. Si usted participó en esa actividad y usted tiene un HSA account, cuenta de ahorros para gastos médicos, se le depositó $25 en su cuenta. If your spouse is on our plan and participated, you'll get another $25. Si su cónyuge está en nuestro plan y participó, recibirá otros $25 depositados en la cuenta.
If you signed up for the nurse consultation, you won't get $25. You'll get $250. Si usted se inscribió para una consulta con la enfermera, no va a recibir $25, sino se le va a depositar $250 en su cuenta. And the same if your spouse does that. Y lo igual si su cónyuge hace lo mismo. In addition, twice a year, you have a chance to convert paid time off into your up to $500 in your HSA. Además, 2 veces por año tiene la oportunidad de contribuir su tiempo, tiempo libre pagado, PTO, se le puede convertir hacia hasta $500 a su cuenta de ahorros para gastos médicos. When you look at these advantages, Estas ventajas, these funds roll over from year to year. There's no use it or lose it. estos fondos siguen de año a año. Si no los usa, no los pierden. These contributions are pre-tax, so there are tax benefits on your contributions. Y estas contribuciones depositadas a la cuenta son antes de la imposición de impuestos. Entonces, es otro gran beneficio. In the event you should leave the county, these funds go with you. Al evento que usted ya no esté empleado con el condado, estos fondos siguen con usted. And after age 65, these funds can be used for non-medical expenses. Y después de la edad de 65 años, estos fondos se pueden usar para gastos que no sean médicos. So this is a great way to save for retirement. Entonces, es una maravillosa manera de ahorrar para la jubilación. Okay, moving on to our wellness program. Muy bien, siguiendo adelante para el plan del bienestar. So each health insurance participant has a bucket of $500 each plan year for wellness activities. Entonces, cada participante en este plan tiene un balde de ahorro de hasta $500 para esas actividades de bienestar. These can be physician provided. Estas se pueden aportar de parte de un médico, Such as an annual physical. tales como un examen físico anual. When they ask you for payment for your physical, you let them know it's part of your wellness. Cuando le piden el pago por su examen físico anual, usted les informa que esto es parte de su bienestar. So, as we discussed, HDHP participants can earn up to $500 in additional HSA contributions through on-site screenings. Entonces, como ya dijimos, participantes en el plan HDHP de alto deducible pueden ganar hasta $500 adicionales en el plan de ahorros para gastos médicos a través de estas evaluaciones de detección inicial. As you know, we have a variety of on-site screenings. Y como ya lo saben, tenemos una variedad de evaluaciones de detección inicial en las instalaciones o en el sitio. And here is our calendar for the coming year. Y he aquí el calendario para el próximo año. I know this is very small and you probably can't read. Quizás están muy pequeñas las letras y no las puede leer. So this will be placed on the benefits website. Pero lo encontrará aquí en el sitio web de los beneficios.
Okay, moving on to dental and vision. Siguiendo adelante para lo dental y lo de la vista, visión. We have no rate or plan changes for this coming year. Para este próximo año no existen cambios a las primas o a las tarifas. And now dependents up to age 26 can be covered on dental and vision. Y ahora los dependientes hasta la edad de 26 años están cubiertos para lo dental y la visión. And this is without proof of full-time student status. Y esto es sin comprobante que la persona es estudiante de horas completas. Our vision provider is currently emeritus. El proveedor de visión actualmente es Emeritus, Using the iMed network. utilizando la red iMed. Starting July 1st, we have cut out the middleman. Y empezando el 1 de julio, ya no va a estar el corredor intermediario. Our provider is iMed, and we will have more an expanded network of options. Entonces será solamente el proveedor iMed y habrá mucha más expansión de proveedores en la red. With our dental plan, we can have 2 teeth cleanings a year and 1 X-ray. Bueno, con el plan dental se pueden tener 2 limpiezas de dientes o dentales por año y placas de rayos X. And we pay nothing. Y no se paga nada por eso. If you have a cavity that needs filled, si acaso tiene una carie que necesita que se rellene, that is covered at 80%. Eso se cubre al 80%. If you need to have a crown replaced, si necesita reponerse una corona, then it is covered at 50%. Eso se cubre al 50%. With our vision insurance, con el seguro de la vista, we receive discounts for eye exams, recibimos descuentos para los exámenes de la vista, lenses, lentes, contacts, and vision correction procedures. Lentes de contactos y procedimientos para corregir la vista. More and more research hay más y más investigación shows a connection between muestra que hay una conexión entre good dental health and heart health. La buena salud dental y la buena salud del corazón. Cochise County provides you with life insurance. El condado de Cochise le aporta seguro médico, de vida. In the amount of your salary up to $50,000. En la cantidad de su salario hasta $50,000. Your spouse and children receive $2,500 each. Su cónyuge y sus hijos reciben $2,500 cada uno. Open enrollment is your opportunity to make any increases to life insurance you are considering. La inscripción abierta es la oportunidad suya para hacer cualquier aumento al seguro de vida que usted quiera considerar. Information on rates is available on ADP and our benefits webpage. La información sobre las primas y las tarifas de esto está disponible en ADP y también en nuestra página de los beneficios bajo recursos humanos. Next, I would like to welcome Ken Downey with Alliance Sport Partners.
Ahora to quiero, discuss our employee assistance program. ahora quiero presentar a Ken Downing con Alliance para hablar del programa de ayuda al empleado. Thank you, everybody. And did you have a comment, Jennifer? Welcome. Welcome to you also. Bienvenido. Just letting everybody know we're almost near the end, so I appreciate this opportunity to go over your employee assistance program. Bueno, casi llegamos al final, entonces aprecio la oportunidad de explicarles su plan de ayuda o asistencia al empleado. Key thing with this program is that there are language translation services available. La cosa clave con este programa que existen servicios de interpretación de idiomas. This program is confidential and provided at no cost. Este programa está bajo la mayor reserva y es sin costo. This program also covers employees and anyone in their household. Este programa también cubre a los empleados y cualquier persona en el hogar. They don't need to be on your insurance. It could be your spouse, your boyfriend, your girlfriend, or possibly even a parent that lives with you, or maybe an adult child that moves back in with you. Y no tiene que ser una persona nombrada en su plan de seguro. Puede ser un cónyuge, novio, novia, puede ser un padre de familia o quizá un hijo adulto que regresó a vivir con usted en casa. And the idea behind that is if they're going through something, you're going through something also. Y la idea tras eso es que si ellos están experimentando algo o repasando algo en la vida, usted también lo está repasando. And we offer a variety of services from legal, financial, counseling, work life. Y ofrecemos una variedad de servicios, incluyendo lo legal, lo económico o financiero, del trabajo, de la vida. When people think about EAP, they think about counseling. And so I want to cover a couple different ways and people work with a counselor. It's just not about depression and anxiety. Y cuando piensa la gente del programa EAP, piensan que solamente tiene que ver con la terapeuta. Pero quiero cubrir varias maneras de cómo pueden utilizar este programa. No solamente se trata con la ansiedad o la depresión. It could be a disagreement with your boss, a colleague, a neighbor. Puede ser un desacuerdo que tiene con su supervisor, un vecino, un colega. Also, people have used this not only for managing the loss of a loved one, but also a pet, which may sound a little odd, but if you love your pets, you experience grief if something happens to them. Además, la gente ha utilizado este servicio pues no solamente para cuando están en un duelo por la pérdida de alguna persona, pero no solamente personas, sino también mascotas, porque también es una pérdida de amor perder una mascota. And also people have used this when their house has been broken into or their car, or they experience some kind of legal issue. Y también han utilizado este programa personas cuando alguien quizás se ha metido a su casa, sus carros, o quizá con una cuestión litigia o legal. The key here is if you're going through something, give us a call, speak with one intake staff member to go over your resources. Entonces, lo clave aquí es que está repasando algo, experimentando algo, llámenos y aquí van a repasar una lista de recursos disponibles. Remember that call is confidential and the resources are provided at no cost. Recuerden que esa llamada está en la mayor reserva, es confidencial y los recursos se proporcionan sin costo. Please enter the phone number of 1-800-343-3822 into your phone and make a note of the registration code on the screen. I'm sorry, could you please repeat the phone number for the interpreter? Oh, there. Recuerden, ese número es el 1-800-343-3822 y aquí en su pantalla hay un código de registro AWP-CCT-4075 para llamar. So if you can go on to the next slide. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. These are some of the other resources that are provided at no cost.
He aquí algunos otros recursos que se aportan sin costo. There are financial services and legal services. So what that means is a 30-minute consultation regarding different legal and financial questions. Son servicios financieros o servicios legales. Lo que significa es que es una consulta de 30 minutos para asesoría sin costo. We also offer telehealth options because not everyone can go meet with a counselor. So they need to have telehealth options available to them. También ofrecemos los servicios telehealth, donde no todo el mundo puede acudir con un terapeuta, sino puede hacerlos por llamada y reunirse con ellos por llamada telefónica. And finally, we offer multiple online tools such as a will maker and trust program and other legal and financial documents and tools. Y finalmente también ofrecimos muchos servicios o herramientas en línea, tales como cómo hacer un testamento final o un fideicomiso, cosas así que son herramientas legales. In closing, your EAP has a lot of different resources. And if you have questions, it's best to give us a call. Bueno, para cerrar, su programa EAP cuenta con muchos recursos. Sería mejor que usted nos llame para ver qué recursos quizá necesite, que quizá pensaba que no existían. Are there any questions? ¿Hay alguna pregunta? If you're on the phone, you can *6 to unmute yourself. Si está por teléfono, puede oprimir la estrellita y el número 6 para desmudarse. Doesn't look like we have any questions. Parece que no hay preguntas. Thank you, everybody. Gracias. Thank you, Ken. Gracias a usted, Ken. Next, I would like to introduce you to our new AFLAC representative, Kelly McGarry. Ahora voy a presentarles a usted a nueva representante de AFLAC, Kelly McGarry. Welcome, Kellyanne. Bienvenida, Good- Kellyanne. Good morning, Cochise County employees. Thank you for having me. My name is Kellyanne, and I am here to give an overview of the AFLAC benefits that are available to you. Buenos días, el condado de Cochise. Yo me llamo Kellyanne McGarry. Yo soy la representante de AFLAC. Estoy aquí este día para repasar con ustedes una visión general de estos beneficios. These AFLAC benefits are available to you as a voluntary benefit. They are not on the ADP enrollment platform. However, if you have any questions or if you would like to enroll, my contact information was shared on the last slide. And I'm also going to be sending out a Calendly link so that you can schedule a 15 to 30-minute time slot to schedule time to talk with me. Bueno, estos beneficios de AFLAC no cuentan con los beneficios que va a encontrar en ADP. Son beneficios voluntarios. Si tiene preguntas o desea inscribirse en este programa AFLAC, aquí les voy a mandar un lazo donde pueden tener una consulta conmigo por 15 a 30 minutos. And it will give you the option to indicate if you would like a bilingual speaker, and I can have someone who speaks Spanish to be on that call. Y les dará la opción de poder hablar con una persona bilingüe. Entonces, indíquenos porque tenemos personas bilingües para hablar en esa llamada. So AFLAC, El Pato, is a little bit different than your health insurance, where we don't pay the doctors, we don't pay the hospitals, rather we pay the policyholder, you and your family directly. Bueno, este programa de AFLAC con el señor Pato es muy diferente de las otras que han escuchado, porque aquí no le pagamos directamente a médicos, no le pagamos directamente a los hospitales, sino le pagamos directamente a usted, la persona que es miembro de la póliza. In order to file a claim after an injury or illness, a doctor's visit or surgery, you need to submit your paperwork to AFLAC. You can do so via an app on your phone, online, or you can even fax in and mail in a claim.
Para poder ustedes someter o presentar un reclamo después de haber acudido con una cuenta médica, una de su cirugía o cualquier costo médico, solamente pueden someter este reclamo a través de una aplicación móvil en su teléfono o en línea o por correo o mandarlo por telefax. And AFLAC pays you directly based on what happens. The money is either direct deposited into your bank account or AFLAC can mail a check to your house. Y luego AFLAC entonces le manda directamente el dinero a usted, a su cuenta bancaria o depositada directamente o le puede enviar el cheque directamente a su hogar. The money is based on what health services were provided. For example, our hospital plan will pay $25 for a doctor's visit to cover your copay. Well, it will pay up to $5,000 for spending the night in the hospital to help with your deductible. Bueno, este plan reembolsa dependiendo del plan que optan. Por ejemplo, para el plan del hospital, deposita $25 por haber visitado a un doctor para ayudar con el copago o hasta $5,000 por noche por estar internado en el hospital. However, the money goes directly to you, so you can use it however it needs to be used. You can use it to help with medical bills, particularly if you elect that high deductible health plan. With that big deductible, you can use the AFLAC money to help with the out-of-pocket medical expenses, or you can use it to help with the bills at home or some of the unexpected expenses. Y este dinero que se envía a usted directamente es para que usted lo utilice de la manera que usted quiera hacerlo. Es muy útil, especialmente puede usarlo para las cuentas médicas o si tiene el plan de alto deducible, el plan médico de alto deducible, lo puede usar para utilizar, pagar ese alto deducible o cuentas o lo que sea. Esos gastos ese dinero lo puede usar para cualquier gasto si usted desee. The new plan that we are offering this year, it was new last year, is the short-term disability. This plan will cover your first 45 days of disability before your disability through the county kicks in. Este nuevo plan que estamos ofreciendo, que empezó el año pasado, es el plan de beneficios de discapacidad a corto plazo. Este pagará los primeros 45 días de discapacidad antes que los beneficios del condado se inicien por discapacidad de corto plazo de 45 días. The short-term disability through the county kicks in at 45 days. AFLAC's short-term disability is designed to cover that first month and a half. Bueno, el plan del condado, como se dijo, empieza 45 días en 45 días de discapacidad a corto plazo. Pero el programa de AFLAC está diseñado para cubrir ese mes y medio de discapacidad. Our short-term disability plan covers COVID and maternity as well. Este plan de discapacidad de corto plazo cubre el COVID y también maternidad. These plans start off at $10 per pay period. Estos planes empiezan a $10 por periodo de pago. If anyone would like more information or if they have questions, they can reach out to me directly. Si alguien tiene más dudas o preguntas o quiere comunicarse conmigo, puede llamarme a mí directamente. Okay, gracias. Es todo. Thank you, Kellyanne. Thank you very much. Muchas gracias. I recently sent an email to everyone regarding Nationwide. Y recientemente les envié un correo electrónico a todo el mundo en cuanto a Nationwide. And just to remind you, you can establish an account or make changes any time of the year. Y para recordarles, usted puede establecer una cuenta de estas o hacer cualquier modificación a la cuenta en cualquier momento durante el año. You do not need to wait for open enrollment
to sign up for a supplemental retirement account. No tiene que esperar a la inscripción abierta para inscribirse en un plan suplemental de jubilación Or to change your contribution. o para cambiar la cantidad de su contribución. Our representative, Clark Crowder, is available to perform account reviews and help you enroll with Nationwide. Nuestro representante, el señor Kirk Crowder, I'm sorry, I'm not sure I got that name right, les puede ayudar con lo que necesita en este plan. You can schedule an appointment by going to the link provided on this slide. Pueden programar una cita al acudir con el lazo que está aportado en esta diapositiva. And all of these slides are available on our benefits page under Open Enrollment. Y todas estas diapositivas están disponibles en nuestra página de beneficios y debajo de la inscripción abierta que es Open Enrollment. Okay, so next step is Open Enrollment begins tomorrow. Bueno, lo que sigue es que la inscripción abierta, Open Enrollment, empieza mañana. And you'll be receiving information on what steps to take to make changes to your plan. Y van a recibir información de qué pasos a tomar para hacer modificaciones o cambios a su plan. This will be done on ADP. Esto se realizará en el portal ADP. And your requested changes need to be received by April 30th. Y los cambios que usted está solicitando se deben recibir a más tardar el 30 de abril. Remember, if you want to enroll or re-enroll in a flexible spending account, you must fill out a form. Recuerden, si quieren inscribirse o reinscribirse, inscribirse de nuevos en el plan Flexible Spending Account, el plan de gastos flexibles de gastos médicos, deben completar un formulario. And if this is your first time enrolling in a health savings account, y si esta es su primera vez inscribiéndose en una cuenta de ahorros para gastos médicos o para gastos de salud, you will need to complete a form. que sea Health Savings Account, tendrá que completar un formulario. Or if you would like to increase or decrease your contribution. O si desea reducir o aumentar su contribución a esta cuenta, tiene que completar el formulario. And for life insurance, it's always a good time to remind you to keep your beneficiaries up to date. Y para el seguro médico, siempre es una buena idea de recordarles que deben de mantener, indiquen sus beneficiarios, que esté eso al tanto. And that is all we have for you, ladies and gentlemen. Caballeros, esto es lo que tenemos para ustedes. Do you have any questions? ¿Tienen algunas preguntas? We will have this recording posted on our benefits page under Open Enrollment as soon as possible. Lo más pronto posible vamos a publicar esta grabación debajo de Open Enrollment. And I would like to thank you for your attendance today. Y estaré en la página de beneficios y les quiero dar las gracias por asistir este día. And for your service to Cochise County. Y por su servicio al condado de Cochise. One more thing, if you have any questions, you can reach HR at extension 9700. Otra cosa, si tienen preguntas para recursos humanos, pueden comunicarse con recursos humanos a la extensión
I'm sorry, the extension number again? 9700. 9700 es el número de la extensión. 9700. All right. Well, thanks, everyone. Have a great day. Es todo el mundo. Tenga un maravilloso día. Yes. Adiós. You. Thank you, Leonor. Oh, thank you. Bye. Bye.